con nuestras vidas. No importa lo que venga, no importa las situaciones que vengan sobre nosotros, confiemos, el Señor hará la obra. Hay momentos en los que perdemos la esperanza, pero dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera. Y la palabra esperanza viene de esperar, ¿sí? Entonces aprendamos a esperar en el Señor. Y algo que aprendí un día de estos es que juntamente con la prueba ya está la salida, ¿sí? Juntamente con la prueba ya está la salida hecha. No tiene que temer, Dios ya lo hizo. Y cualquier cosa, como decía mi hermano Juan, que el Señor diseñe para nosotros, es lo mejor que nos va a pasar. Amén. Porque no venimos confiando en nosotros, hermanos. Si somos sinceros, estamos aquí por su gracia, ¿verdad? Tenemos la familia que tenemos por el favor de Dios. Y estamos con vida, ¿verdad? Porque hubiéramos podido perderla hace mucho tiempo quizá, pero Él nos ha prestado vida y vida en abundancia. Así es que este sea un tiempo para poder conectar con Dios, acercarnos a Él y recibir de Él su gracia y su favor. Quisiera orar para poder empezar y que el Señor Jesucristo se glorifique en medio de nosotros. Padre, gracias por esta hermosa hora, Señor, que podemos venir a tu palabra, podemos venir a tu presencia, podemos venir, Señor, agarrados de nuestras manos a ti, porque tú nos sostienes. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, esta casa que, Señor, tenemos un lugar para congregarnos, un lugar para vivir, un lugar para dormir, un trabajo, tenemos fuerzas, tenemos salud, tenemos tu paz, tu bendición, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos llene y nos sacie desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús podamos ser edificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Ya ve que estamos estudiando el libro de Levíticos, hermanos. Amén. Así es que esta hora, bueno, haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, estuvimos viendo de todas las prohibiciones que Dios puso, pero hay algo muy significativo en lo que estudiamos la semana pasada, y era que el propósito de las prohibiciones era porque eso que el Señor estaba prohibiendo era lo que los pueblos de la tierra de Canaán y de Egipto habían cometido. Habían cometido actos inmorales entre la familia, entre hermanos, entre tíos, entre primos, entre madre e hijo, padre e hija, entre, ¿verdad?, primos, cuñados, nueras, yernos. Y había sido una cosa tan trágica que Dios le dijo, y esta es la razón por la que yo expulsé a ese pueblo, ¿verdad? Entonces, esas son las consecuencias por lo que la tierra es contaminada. No es contaminada simplemente por la contaminación de las fábricas, del humo, del clima, ¿verdad? Del dióxido de carbono, sino que la contaminación más grande de la tierra es el pecado que todos los seres humanos estamos realizando sin el temor de Jehová. Por eso Dios quiere poner el temor de Él en nosotros, para evitarnos que nosotros vivamos en pecado y que el favor de Dios se establezca sobre nosotros. Algo que a mí me sorprendió fue cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, y lo que me sorprende fue la cuenta regresiva. Y si hay 50 justos, ¿lo destruirías? Y el Señor responde, por amor a 50 no la destruiría. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20... pero la cuenta termina hasta en 10, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el diezmo solamente es dinero, pero nosotros también somos ese diezmo para Dios, somos esa parte reservada para consagrarnos para Él, ¿sí me entiende? Diezmo es dinero, pero también somos nosotros, es la iglesia, es el remanente consagrado para Dios, tanto de personas como de nuestros ingresos y de nuestros recursos, ¿verdad? Si es que eso es algo que podemos hacer como un recuento de la semana pasada. Y esta semana yo quisiera entrar en el capítulo 24. El capítulo 24 de Levítico es un capítulo que parece muy, muy simple, ¿no? Muy simple para el simple, pero los que conocemos al Señor sabemos que en la palabra de Dios nunca hay simplezas, sino que todo lo que la palabra conlleva nos lleva a un propósito, ¿verdad? Entonces cuando leemos en el capítulo 24, versículo número 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, yo quiero que vea quién tomaba
la pauta para hablar, ¿verdad? Y la pauta siempre para hablar la tomaba Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere dirigir a su pueblo y darle instrucciones. Mire, sí o no que a veces como personas no nos gusta atender instrucciones. No nos gusta que nos digan. Y nos gusta que nos digan, pero con la forma que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Porque si ya nos dijeron algo con el tono de voz, el rostro que no nos gusta, ya nosotros no recibimos. Dijo alguien, según el tono en la canción. ¿Verdad? Entonces, según el tono es la canción. Y no crea que solo la canción, sino que según el tono de voz también es la obediencia. Porque a veces nos damos cuenta que hay personas que dicen, no, yo no voy a hacer caso porque no me habló bien. Ajá, si me hubiera dicho, por favor, entonces esto va para nosotros como líderes, ¿no? De poder acercarnos a las personas con el corazón correcto, ¿verdad? Porque me ha pasado, a veces ha pasado en la iglesia que hay gente que se ha ido porque otro líder le habló mal, ¿verdad? Y uno de pastor a veces no se da cuenta. Pero hay líderes que tienen que tener la forma de cómo dirigirse a la gente, de cómo hablarle al pueblo. Bueno, yo he conocido gente que delante de uno le hablan bien a la gente. Dios le bendiga, hermanito. Pero cuando el pastor ya no está, mire, ¿por qué se sentó ahí? He visto, mira, quítase de ahí rapidito. ¿A quién le va a gustar que le hagan así? No, o sea, nadie. Muchas veces uno tiene la culpa, pastor. Sí. No ser responsable de lo que está haciendo en su trabajo. Se la pasan platicando. Sí. Y no quieren que le llame la atención. Y eso, exacto. Están distraídos platicando y está la palabra de Dios. Piénsase al Señor. Exacto. Mire, ese es algo de lo que tenemos que tener por entendido. Pero el Señor nos manda siempre a nosotros como parte del liderazgo a ser prudentes y a ser sabios, ¿verdad? Porque dice, hay de aquellos que haga perder a uno de estos pequeños, ¿verdad? Entonces ahí es donde donde nosotros tenemos que tener un equilibrio y saber que las personas no me cuestan a mí, no nos cuestan a nosotros, sino le cuestan a Cristo. Y el Señor nos ha permitido dirigir un pueblo para poder administrarlo con cariño, con amor, cuando hay que ser rígido, con rigidez. Porque también un acto de pecado, un acto donde está violentando la seguridad de todos, no se puede tratar también con pasividad. Como hay algo que quiero declarar es que tenemos que pedirle sabiduría al Señor cómo dirigir al pueblo, cómo dirigir nuestra casa. Porque, por ejemplo, hay padres que cuando tienen que corregir no corrigen, ¿verdad? Hizo algo muy malo, ¿verdad? Quizás el niño sin querer se trajo algo de por allá. Y uno dice, no, papito, de todas formas, usted agárrelo, mi amor, usted se lo halló, usted es suyo. No, no es de él. Tenemos que tener una corrección porque no es de él, ¿verdad? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Al punto es que necesitamos tener un diálogo correcto. A lo que se necesita fuerza con fuerza y a lo que se necesita amabilidad con amabilidad. Porque si vemos que en la congregación hay alguien que está queriendo sobrepasarse de la raya, entonces tenemos que hablar fuerte, hermano, eso no se hace, punto. ¿Verdad? Porque si estamos, no, hermanito, no lo vuelva a hacer, y uno le hace como el chiste, se hace como, no me dijo nada. Entonces ahí es donde la sabiduría de Dios necesitamos aplicarla. Y hay momentos en los que la iglesia también, ¿verdad? Debe ser prudente y saber en qué momento está su límite y decir, esto se pasó del límite. Y hay momentos en que la iglesia tiene que tomar, ¿verdad? Digámoslo, recursos de las autoridades civiles si algo se salió de control. Porque cuando ya las cosas se salen de control, ya están fuera de nuestra jurisdicción. ¿Por qué digo esto? Porque por lo que vamos a leer aquí ahora, ¿sí? Y hay algo que yo quiero que usted vea, porque Jehová habló a Moisés y diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Cuando dice que aceite puro, mire, las aceitunas se machacaban 3 veces. La primera prensa que se le ponía, la primera machacada, es el aceite que se conoce como extra virgen, ¿sí? Luego la segunda machacada es el aceite virgen.
Y el tercero es aceite común, ¿verdad? Ya sale menos, pero es un aceite común, porque se le da 3 machacadas a la aceituna. Entonces, pero él estaba pidiendo aceite machacado para poder tener un buen aceite para encender las lámparas. Las lámparas no solamente daban calor, sino que el propósito de las lámparas era dar luz. Entonces, cuando nosotros vemos, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Una lámpara, ¿no? Pero Cristo es la luz y el Espíritu Santo es el aceite. Entonces, quiero que usted vea, la palabra es la lámpara, Jesús es la luz, la lumbrera, y el aceite es el Espíritu Santo. ¿Y usted cuál es? ¿Usted cuál sería? Usted es el pábilo o la mecha. Porque la Biblia también dice que no va a apagar el pábilo que humea. Hay gente que ya perdió el fuego, hay gente que ya perdió el aceite, están quemados aún en el reino de Dios. Pero el Señor dice, no te preocupes, te pongo más aceite, llénate de aceite y yo te vuelvo a poner lumbre, yo te vuelvo a poner luz. La palabra es la lámpara, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. El Espíritu Santo es el aceite, Jesucristo es la lumbre y nosotros somos la mecha. La Biblia le llama pábilo. Entonces necesitamos saber qué lugar estamos y qué posición debemos de tener en el reino de Dios. Porque si nosotros pensamos que somos, yo solo voy y soy oyente, nadie es solo oyente. Nadie es solo oyente. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y si es oyente es porque tiene fe. Y entonces tiene que buscar su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero mire qué más dice. Para hacer arder las lámparas. ¿Cómo iban a arder las lámparas? Continuamente. Cuando dice continuamente, ¿qué significa? Que todo el tiempo. ¿Sabe cuál era el trabajo de los levitas? Y levitas y sacerdotes eran pues prácticamente lo mismo. Era tener el cuidado de mantener el fuego ardiendo. El fuego del altar era un fuego que no era un fuego cualquiera, era un fuego que descendió del cielo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ponerle todos los días leña para que el fuego no se extinguiera. Pero de ese fuego tenían que usar para encender la lámpara y para encender el altar del incienso. No podían usar otro fuego. Por eso es que usted ve en los pasajes anteriores cómo viene un juicio fuerte sobre Nadab y Abiú porque usaron un fuego extraño. Un fuego que no pidió Dios y un fuego que no venía del altar. ¿Por qué? Porque se emborracharon. Pero el trabajo de los sacerdotes era todos los días limpiar la lámpara. Oiga, aparte de limpiar la lámpara, refilar el aceite. Después de refilar el aceite, ver que si alguno de los brazos se había apagado, tenía que sacar la mecha o el pábilo. Lo sacaba, lo cortaba y le volvía a poner lumbre. Entonces hay momentos en nuestra vida que Dios nos va a tener que podar. Va a podar cosas en nosotros que no le agradan. Va a podar actitudes, va a cortar malas intenciones, va a cortar malos pensamientos, va a cortar nuestras áreas de pecado. Cuando venga usted a sentir, el que amaba el cigarro ya no lo ama, lo aborrece. El que amaba el alcohol ya no lo ama, lo aborrece. El que amaba andar mujereando y ya era un trofeo cada mujer por semana, ya no, y va a ser fiel a su esposa. Igual, ¿verdad? Hay mujeres que también, un trofeo por semana, como la samaritana. Y yo le digo, necesitamos tener un encuentro con Dios y que Él venga, ¿por qué? A nuestro corazón, ¿por qué? Porque entonces seremos perfeccionados a través de ¿qué? De permanecer en la lámpara, que es la palabra, de permanecer llenos de aceite, que es el Espíritu Santo, y de que la luz de Cristo no se apague en nosotros. Necesitamos, pero también necesitamos permitir que se nos pode. Mire, a veces la poda o el corte que Dios nos hace no es fácil, nos duele. Y a veces, no sé si alguna vez usted ha visto cómo son las piedras del río. Las piedras del río tienen una figura muy particular. ¿Usted sabe por qué son así? ¿Una idea?
Porque son bonitas, pastor. Sí, son bonitas, son redonditas. Hay algunas que son así como, ¿verdad? Ovaladas, lisas, ¿verdad? Son bien lindas. La gente que lo ocupa para decorar. ¿Por qué la piedra del río es así? Y la Biblia dice que nosotros estamos en el río de Dios. ¿Verdad? Pero ¿por qué son tan bonitas? ¿Por qué no son iguales a las que están afuera en la tierra? ¿Se ha visto las que están afuera en la tierra? Tienen bordes, tienen filos. Y uno dice, no, esta es la misma piedra, pero está bien fea, ¿no? Llena de bordes, llena de filos. La diferencia está que al permanecer en el río, las piedras chocan unas con otras, con la afluencia del agua, y entre unas y otras se golpean. Y eso es lo que muchas veces pasa aquí dentro de la iglesia. El río de Dios nos lleva a todos, y a veces va a haber roces entre hermanos, pero no es para que te vayas de la iglesia, es para que aprendas a convivir con otros. Y cuando estés perfeccionado de tener tantos choques, ya no vas a ser una piedra llena de bordes, sino que vas a ser una piedra linda y hermosa, ¿verdad? Una piedra que cualquiera va a tener de adorno, va a querer tener de adorno en su casa, y el Señor te va a querer tener a ti, exhibirte como una piedra viva, porque has aprendido a estar en el proceso. A veces los choques vienen entre los mismos hermanos, y a veces uno de pastor tiene que estar como referee, ¿no? Sacarle tarjeta amarilla a uno, tarjeta roja al otro, ¿verdad? O separarlo, ¿verdad? Y créanme que es parte de lo que muchas veces pasa, pero estamos en el río de Dios, necesitamos ser podados. Por eso cuando tu pastor en algún momento te llame la atención, ¿verdad? Que espero que sea con sabiduría y amor, es porque te quiere corregir, porque hay algo que necesita ser cortado. Porque si no te corta, lo más probable es que en tu vida esté algo quemado y ya no pueda haber combustión entre el aceite y el fuego. Porque si estamos quemados, ya el aceite y el fuego ya no pueden convivir. Necesitamos de ser podados. Amén. Pero seguimos. Dice, versículo 3, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero, oiga cómo tenía que estar el candelero, limpio, pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Lo que está diciendo es que necesitamos estar limpios. ¿A quién le gusta andar unos 2 días sin bañarse? ¿Verdad que no? Más con los trabajos que uno tiene, uno suda y anda y, ¿verdad? Mueve, levanta, se agacha, pone, quita, sube, baja. Ya 2, 3 días, como que ya no. Ya anda en modo salvaje. Pero así muchas veces andamos espiritualmente. No nos hemos acercado al Señor, no hemos confesado nuestros pecados al Señor. La verdad que como creyentes todos los días tendríamos que ir al Señor y decirle, Señor, este día pequé, miré lo que no tenía que ver, hablé lo que no tenía que hablar, oí lo que no tenía que oír, pensé lo que no tenía que pensar, toqué lo que no tenía que tocar, ¿verdad? Hablé un tono que no debía de hacerlo, grité, me enojé, me enfadé. Y todos los días ir delante de Dios y todos los días estar limpios. Porque a través de nuestra confesión es que recibimos limpieza, ¿verdad? Y de tanto que lavamos y lavamos y lavamos esa parte, cuando venimos a ver de esa parte donde somos más fuertes. Por eso es que es importante que confesemos nuestro pecado delante de Dios. Pero yo quiero que vea el versículo 5. Dio un mandamiento del 1 al 4 acerca de las lámparas. Pero en el versículo 5 habla acerca de los panes de la proposición. Eran unos panes especiales. Mire, la lámpara y los panes ya no estaban en el atrio. Esos ya estaban en el lugar santo. Entonces, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque es importante que usted entienda algo. Hemos subido de nivel, ¿sí? Ya no somos los que antes, ¿verdad? Ya no somos aquellos que venimos y no nos importaba nada las cosas de Dios ni la iglesia, sino somos gente que ya hemos subido un peldaño, donde Dios nos tiene posicionado, donde ya Cristo nos perdonó, la sangre de Cristo está con nosotros, pero necesitamos seguir avanzando. Mire qué más dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ellas 12 tortas. Cuando habla de flor de harina, está hablando del producto del trigo, porque estas se hacían de trigo o se hacían de cebada, ¿verdad?
según era la temporada, y en muchos de los casos era de cebada este pan. Entonces, ¿por qué de cebada? Porque era la primera cosecha del año. La cebada era la primera cosecha. Por eso se acuerda cuando Gedeón iba a la batalla y cuando le dice el Señor, si todavía tienes algo de miedo, ve a escuchar qué dicen. Vétete al campamento enemigo y te voy a dejar que oigas lo que dicen. Y él se va con alguien. Y cuando se acerca a una tienda, el enemigo de Gedeón tuvo un sueño y le dice, ¿he soñado algo? Y el otro le pregunta, ¿qué soñaste? Soñé que un pan de cebada, oiga, caía desde la montaña y se hacía grande y nos derribaba a todos. Esto no es otra cosa que la mano de Gedeón contra nosotros. ¿Pero por qué un pan de cebada? Porque era la primicia de la cosecha que se hacía en Israel. Nosotros somos hijos primogénitos de Dios, somos las primicias de Dios. Por ser primicias tenemos que cuidarnos, porque vamos a ser primicias en la resurrección. Pero mire qué más dice. El número 2 en la escritura, el 12, significa número de gobierno divino. Número de gobierno divino. Por eso habían 12 tribus de Israel y también habían 12 apóstoles. Es el gobierno. Pero el número 5 también es el número de administrativo. ¿Por qué? Porque hay 5 ministerios. Hay 5 ministerios, pero un día vamos a hablar de esta cosa. Dice, cada torta será de 2 décimas de efa. Cuando dice 2 décimas, ¿de cuánto es? 2 décimas, ¿cuánto es? Un 20%. ¿Sí? 2 décimas de un efa. Y las pondrás en 2 hileras. O sea, va a estar una hilera de 6 y la otra hilera de 6. Entonces, ¿pero qué características tenía que tener este pan? ¿Se acuerdan una vez que el Señor les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos? ¿Sí? Y yo quiero que vea esto, porque nosotros también somos como esos panes, ¿verdad? Tenemos que estar sin levadura. ¿Sin levadura de qué? La levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía, ¿verdad? También estaba otra levadura, la levadura de los saduceos. ¿Cuál era la levadura de los saduceos? La falsa doctrina. Pastor, pero es que si solo un poquito dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa. Entonces tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas. Es que mire que es, pero es falsa doctrina. Y tenemos que cuidarnos de eso. Es que me cae, ¿verdad? Me parece correcto, pero yo lo que quiero que vea, que también había la levadura de Herodes. El Señor les dijo, cuídense de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? La levadura de Herodes era el orgullo. Ellos creían que ellos eran la máxima autoridad y que nadie estaba sobre ellos. Había un Herodes, porque la palabra Herodes no era de un hombre, sino que era un rango, Señor, sino un rango. Entonces había otro Herodes el Grande, pero en tiempos de los Hechos de los Apóstoles había un Herodes llamado Herodes Antipas. Y en el libro de los Hechos describe que él empieza a hablar, y cuando él empieza a dirigirse a la gente empieza a decirle unas palabras y le dicen voz de Dios y no de hombre. Y él, en vez de darle la gloria a Dios, se la tomó para él. Y dice que enfrente de toda la gente, y vivo y coleando, dice que se llenó de gusanos, y enfrente de la gente murió engusanado. ¿Por qué? Por el orgullo. La iglesia debe cuidarse de la doctrina de los saduceos, falsa doctrina, la doctrina de los fariseos, ¿verdad? La hipocresía, la doctrina de Herodes, el orgullo, pero también hablaba de la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam era la doctrina que se vende por dinero. Es que este tema no lo voy a tocar porque va a ofender al hermanito que más diezma en la iglesia. Este tema no lo voy a tocar porque se va a molestar el hermano y se me va a ir. Mire, si la palabra de Dios nos manda a hablar un mensaje, tenemos que hablarlo. Hay gente que cambia el mensaje y dice, no, porque... Y si se enoja la fulana, y si se enoja el fulano, y
aquí en adelante ya no quiere venir. Mire, lo que es palabra de Dios muchas veces va a cortar, otras veces va a podar y otras veces va a sacudir. Y el que es del Señor va a permitir el trato de Dios en él. Y el que no es de Dios dice, me voy, pues, ¿qué va a hacer uno? ¿Verdad? No permite el trato de Dios, tampoco va a permitir que yo lo corrija. O tampoco va a permitir estar en el cuerpo de Cristo fluyendo. Entonces, la levadura de Balaam era un profeta de Dios que se vendió por dinero. Y Balac lo contrata y le dice, maldíceme al pueblo. Y le dice, no, porque no puedo maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Necesitamos nosotros como iglesia no ser vendidos por dinero. Porque eso fue lo que le pasó a Balaam, eso fue lo que le pasó al apóstol Judas Iscariote, se vendió por dinero, por 30 monedas de plata. Quiero decirle a usted, iglesia, necesitamos ser una iglesia que no tenga precio, porque nuestro pago ha sido sin precio. Cristo ha pagado el precio invaluable, que su sangre ha sido el precio correcto para pagar por nosotros. Pero mire qué más podemos hablar de esto. Había otra levadura, pero ahorita se me ha escapado cuál era la otra, pero dice que se debía de colocar ahora sobre la mesa. ¿Cómo tenía que estar la mesa? ¿Sí? Limpia. ¿Y cómo tenía que estar el candelero? Ahora ve toda la instrucción que nos está dando, no solamente para nuestro tipo de vida, sino para los acontecimientos que han de venir. ¿Sabe que esto que estamos leyendo es algo profético? Y ya se lo voy a enseñar por qué. Porque está hablando de nosotros como iglesia, cómo debemos de vivir y cómo debemos de permanecer. Pero mire qué más. Y dice, sobre la mesa limpia delante de Jehová, limpia la mesa, limpio el candelero. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. ¿Qué es el incienso, hermano? Mire, yo antes pensaba que el incienso eran nuestras oraciones, porque, ¿verdad? La Biblia dice que estaban llenas de incienso, pero cuando estuve escudriñando las escrituras, me di cuenta que el incienso no son nuestras oraciones, es el sacrificio precioso de Cristo en la cruz, que su sacrificio se mezcla con nuestras oraciones. Porque el olor de nosotros no es el olor de nosotros, es el olor de Cristo en nosotros. ¿Se acuerda cuando Isaac bendijo a Jacob? Lo olió. ¿Y qué fue lo que le dijo? El olor de mi hijo, dice, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Sí? Cuando usted lee el libro de Cantares, dice, tus olores son hermosos, cuando la amada le canta al amado, ¿verdad? Entonces, el olor de nosotros no es el nuestro, porque nosotros olemos, ¿verdad?, a pecados quemados. ¿Alguna vez se le ha quemado la carne? ¿Sí? A carne quemada, a pescado quemado. Y por esa razón, en el lugar santo se ponía el incienso, porque afuera, en el atrio, se estaba quemando la carne, ¿sí? Los sacrificios se quemaban y ese mal olor entraba al lugar santo, pero el lugar santo no podía oler a quemado, ni a carne de verdad, achicharrada. Tenía que oler rico, por eso ponían el incienso ahí adentro, y adentro huelía a aroma de incienso. Entonces, ¿qué quiere decir el incienso? Que nosotros continuamente vivamos agradeciendo por el sacrificio de Cristo en nosotros. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo en nosotros y en nuestras oraciones lo que nos hace ser olor fragante para Dios. No es nuestra oración, es el sacrificio de Cristo, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice, y será para el pan como perfume, oiga, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho. Vaya, ¿qué pasa entonces? Eran mandamientos perpetuos
Pero ¿cuál es el problema hoy? Que no hay templo. ¿Cómo Dios iba a dar un mandamiento perpetuo si no hay templo desde el año 70 de nuestra era? A 2025, quítale 70 años. ¿Quién me hace la cuenta ahí? 1930. 70 a 2025, no. Ah, 1900, no. 1900. Hágame bien la cuenta ahí, un matemático. 1995. No, es más. 55. 1955 años tiene de no haber templo. Entonces, si este era un mandamiento perpetuo, entonces, ¿por qué Dios va a dejar un mandamiento perpetuo si no hay templo? ¿Sí me entiende? Dios sabía que no iba a haber templo. Pero ahora entonces, ¿sobre qué cosa se va a seguir estos mandamientos si no hay templo? ¿Sabe que de los 613 mandamientos, 262 son sobre el templo? ¿Y qué pasa entonces si no hay templo? ¿Y sabe cuál es la situación ahora? Que el templo somos nosotros. Por esa razón, no hay templo físico, pero nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios ya no tiene un templo, tiene templos. Por aquí, por allá la gente, somos tabernáculos de Dios, caminando sobre la tierra llenos, y tenemos que estar llenos de aceite, tenemos que estar con lámpara. ¿La lámpara qué es? La palabra. El aceite es el Espíritu Santo, el fuego es el Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, y nosotros somos la mecha, o el pábilo. Entonces yo quiero que usted vea que aunque ya no hay templo allá, nosotros somos el templo de Dios y tenemos que estar limpios en todo tiempo. ¿Y sabe por qué? Por lo que viene. Parece algo que está metido donde no debe, pero por lo que viene es por lo que el Señor da este mandamiento en Levítico. ¿Cómo dice el título del siguiente, de lo que siguiente que se va a hablar? Y que tiene que ver con lo que acabamos de estar leyendo, ¿no? Viene un castigo al blasfemo y que tiene que ver con lo que estamos leyendo. Porque el mantenernos conectados con Dios va a evitar que nos volvamos blasfemos delante de Dios. Mire lo que dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, o sea, la mamá era israelita y el papá era egipcio, ¿sí? Desde ahí hay un yugo desigual. Y con eso usted tiene que ver, ¿sí? Yugo desigual para la vida personal, para los negocios, para lo que sea, ¿verdad? Yugo desigual. Salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. ¿Qué es reñir? Se pelearon, ¿verdad? Y el hijo de la mujer israelita, ¿qué hizo el muchacho? Blasfemó el nombre, oiga, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri. Más adelante se vuelve a hablar de otra Selomit, pero esta era descendiente de Jesucristo y también era descendiente de Zorobabel, y esta otra mujer era una mujer justa. Pero mire esta otra, de la tribu ¿de dónde? ¿Qué problemas tuvo esta tribu? Fue una de las tribus que se perdió y recibió castigo por haberse hecho idólatra. ¿Por qué entonces por qué se hizo idólatra toda esta tribu? Porque se mezclan, porque hacen yugos desiguales. Y mire qué más tremendo. Y dice que lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová lo que tenían que hacerse con él. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Mira qué tremendo. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como al natural. Si blasfemar el nombre, entonces hay muerte. ¿Pero por qué hay muerte? Por blasfemar el nombre. ¿Y por qué blasfema el nombre? Porque no hay consagración.
¿verdad? Pero yo quiero que vaya a otros textos conmigo. Quiero que me acompañe a Primera de Timoteo, capítulo número 4. Primera de Timoteo 4, versículo número 1. La escritura dice así. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo dice el Espíritu? Claramente, que en los postreros tiempos, algunos, no dice que todos, apostatarán, no apostarán, apostar es ir al casino. Apostatarán. ¿Qué significa apostatar? Mire, alguien que ha sido incrédulo no puede apostatar de una fe porque no ha creído en Dios. Entonces, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que creyó y ahora dice, yo ya no creo en él. Entonces, alguien que está negando la fe del Dios que profesó en un tiempo. Mire qué tremendo. Y dice que algunos, solo dígale al de la par que tú no seas de esos algunos, dígale. Dígale al de la par que no seas de esos algunos, dígale, ¿verdad? Porque nosotros somos de los que nos limpiamos, de los que nos guardamos y de los que estamos, todo lo que hablamos anteriormente. Mire lo que pasa con estos, apostatarán de la fe. Oiga, ¿cómo empiezan a apostatar? Escuchando, ¿se acuerdan de las doctrinas que oímos? Las doctrinas, ¿verdad? Engañosas, donde dicen que la salvación, salvo siempre salvo, donde dicen que el infierno no existe, donde dicen que Jesucristo no es Dios, o donde dicen que el Padre no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, donde están hablando cosas infladas, solo hablando del dinero. Yo le digo, qué tremendo esos tiempos donde aman el dinero, donde aman la popularidad y cualquier tontería que dicen, cualquiera está apostatando. Entonces, ¿por dónde viene la apostasía? Por escuchar. Tenga cuidado con lo que escucha. Mire, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas que en su esencia niegan que Cristo ha venido en carne. Y dice que todo espíritu que niega que Jesús ha venido en carne, eso es, dice, anticristo. Mire qué tremendo. Dice, y ahora mire, ahora viene, primero empieza porque oyeron doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. Pero después sigue, oiga lo que sigue, por la hipocresía. ¿Y quién tiene la doctrina de hipocresía? Los fariseos. Y ahora está entendiendo. Ahora está entendiendo. Ahí viene la doctrina de Balaam, ahí viene la doctrina de los saduceos, ahí viene la doctrina de los fariseos. ¿Qué más? Por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Mire, cuando dice cauterizada la conciencia, es que ya no le duele, ya no le pesa nada. Puede hacer algo malo y ya dice, no importa, Dios me perdona y aquí no pasa nada. Cree que no hay juicio, cree que no hay infierno, cree que no hay cielo, cree que no hay un castigo eterno, ¿sí? Pero mire qué más dice. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Mire, están poniendo doctrinas tan mentirosas y engañosas que ya le ponen más cuidado a las cosas que no tienen importancia, como que si tengo barba no puedo predicar. Si no uso corbata no puedo predicar. Si no uso un saco, yo no estoy apto para predicar. Si la mujer no viene con la ropa aquí, ya esa mujer ya es pecadora. ¿Por qué le ponen interés a esas cosas? Hay unos que creen que si la mujer se corta el pelo, pierde gloria. Hermano, ¿por qué están diciendo estos inventos? ¿Por qué están inventando? Y ya parece ya no una predicación, sino que ya parece una cosa de que están poniendo moda evangélica. Sí, ya parece un desfile de moda evangélica, como cambiarse, qué colores ponerse, si usar argollas, si usar aretes, si pintarse, si no pintarse, y parece que de eso se trata la doctrina. ¿Por qué? Porque no hay fundamento fuerte, porque está basado en una doctrina falsa, y tienen que hablar de cosas externas, porque lo que hace el cambio es la doctrina verdadera. Y como no hay doctrina verdadera, entonces hablemos de las cosas externas. Y las cosas externas le fascinan a la gente.
¿Se ha fijado cuando van a hablar de las mujeres? Y esas hermanitas, todas hacen un gran ruido. Aleluya. Porque les gusta ese lenguaje. Les gusta, les da un morbo a tirar al otro, que van a descabezar a aquella, que le van a tirar la daga al otro. Hermano, ¿ese es el evangelio que vivimos? ¿Ese es el evangelio que Dios diseñó? Le pregunto. Ese no es el evangelio que Dios diseñó. Dice que toda palabra que viene de parte de Dios va a edificar, va a consolar y te va a bendecir. Y no con eso está diciendo que te va a sobar, ¿verdad? También viene el tiempo donde Dios te va a podar. Pero no hay doctrina, no hay una palabra firme, no hay una enseñanza que te lleva a que pueda haber un cambio en tu vida a través de la Escritura. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en mis tiempos a estudiar, yo después del instituto bíblico, en los breaks que me daban, después que me mostraban la palabra, salía llorando de la doctrina que había recibido y le hablaba a mi esposa que ni hablar podía, le decía, Dios me habló y Dios me dijo esto, la palabra. Miren, lo más tremendo, que muchos de los maestros que me daban clases no hablaban ni español. Había otro que traducía, pero Dios me hablaba, yo salía bendecido de ahí, porque lo que te cambia es la palabra. Pero si estamos hablando de ropa, de aretes, de maquillaje, de manteles en la cabeza, y estamos hablando del color, de la corbata, de la barba, y estamos hablando de cosas superficiales, es porque no hay una doctrina firme en nosotros. Necesitamos comer carne, espiritualmente hablando, para que el diablo no nos engañe. Necesitamos participar de lo que leímos anterior, de la doctrina, qué significa las lámparas, qué significa el pan, qué significa la levadura, qué significa... Eso es la palabra de Dios. Porque si no nos metemos en la palabra, ¿quién nos va a enseñar? Solo Dios nos puede enseñar. Y el Señor mismo nos cambia, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Algo que le decía el Señor a los fariseos es que eran, ¿qué? Sepulcros. Por fuera dice están blanquitos, pero por dentro son huesos de muertos y apestan. Necesitamos tener doctrina verdadera. No preste su oído a falsa doctrina. Mire, ya las mencionó a todas casi. Los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que está diciendo es que está poniendo mandamientos superficiales, externos, ¿verdad? Mire qué más, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración. Pero el punto de aquí es que hay blasfemia por haberse mezclado y no ser pan sin levadura. ¿Sí me entiende? Entonces la blasfemia viene por ser un pan sin levadura. Yo quiero ir a un último texto que quiero que usted vea conmigo. Mateo 12:22. Mateo 12:22. Mateo 12:22 al 32. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32. Dice, versículo 22, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Y cómo estaba el endemoniado? Era ciego y era mudo. Mire, este hombre estaba pero en tinieblas oscuras. No oía. Era ciego, no miraba y no hablaba. Y casi siempre el que no puede hablar es porque es sordo. Y el Señor habló de un espíritu sordo y mudo. Mire, cuando usted ve eso, usted conoce gente que son sordomudos. ¿Sabía usted que hasta en la palabra hay mandamientos para el que llegue a atentar contra un sordomudo o contra un ciego o contra alguien que tenga algún defecto? El Señor dice, no le vas a poner tropiezo al ciego porque te la vas a ver conmigo. No le vas a blasfemar al mudo, al sordo, porque te la verás conmigo. Porque no podemos hacer escarnio de ellos ni burla. El Señor cuida hasta de esa gente, ¿verdad? Pero mire lo que pasa aquí. También el Señor habló en otro pasaje que hay espíritus de demonios que son espíritus sordomudos. ¿Se ha fijado que hay personas que en la iglesia cierran sus oídos para oír la palabra? Una vez empieza el mensaje,
Están viendo las telarañas, contando los puntitos que hay en el techo. ¿Y qué predicó el pastor? No sé. Es que no le puse atención, fíjense. O algunos que les agarra de llamarme. ¿Estás durmiendo? Está bien de vez en cuando, pero siempre. Yo he conocido gente que empieza el mensaje, lo arrulla el predicador, porque hay un espíritu de estupor, de adormecimiento o de distracción. ¿Por qué? Porque el enemigo los ciega para que no oigan la palabra de Dios. Mire qué más. Y el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba como atónita, maravillada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, otra vez los fariseos. ¿Quién estaba peor? ¿Los fariseos que lo oían o el endemoniado que no oía y era mudo? Y era ciego y mudo es la cosa. Los fariseos, porque estos oyéndolo no lo oían. Mire, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo ahora? Desacreditando el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Por celos y envidia. Entonces, otra cosa de la falsa doctrina o de la levadura que usted tiene que cuidarse es de esta otra, desacreditar a alguien cuando Dios lo está usando. ¿Qué? Dice, si ese qué predicador va a ser, dice, si ese predica porque a saber que... ¿Y a usted qué? ¿Verdad? Alégrese cuando Dios está levantando a alguien. Alégrese cuando Dios está haciendo respaldar una obra, cuando están habiendo milagros, sanidades. Y si no se alegra, al menos quédese calladito, ¿mí? Porque si no se mete en un lío. Mire lo que más dice. Estaban desacreditando a Jesús. Fuera los demonios, sino por Belcebú. ¿Saben quién es Belcebú? El príncipe de los demonios, pero también se le conoce como el señor de las moscas. También, el señor de las moscas. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? Que también dice la escritura que el incienso era como un perfume, ¿sí? Y dice la escritura, en otra parte, que te cuides de las moscas, porque una pequeña mosca puede echar a perder el perfume del perfumista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no deje que nada se le pare en la mente y en el corazón. Y si usted está caminando en alguna cosa de esas, ¿verdad? Ponga cuidado. Mire lo que dice. Príncipe de los demonios, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Lo que está diciendo el Señor es, Satanás está unido. ¿Y ustedes de quién son? Porque el Señor no va a traer, ¿verdad?, descrédito a la obra gloriosa del mismo Señor. Y si trae descrédito es que no es parte del reino. ¿Sí? No es parte del reino. Mire, cuando usted ve las células en nosotros, como somos formados, la primera célula que se forma se llama cigoto. Y esa célula, usted va viendo que se va como dividiendo y se va dividiendo en piececitas hasta que se hacen muchas chiquititas, ¿no? Y ahí, en esa división multicelular, es orgánica, natural, las divisiones que muchas veces tienen que haber, ¿verdad? Donde te envío a que abras una obra, te mando a que abras una obra. Hay gente que ya ve preparado a alguien para abrir una obra, no, ahí lo quieren tener. Usted se está sentado, usted va a quedar aquí, usted no se mueve, usted no predica. Y yo le digo, y el hombre tiene madera. Ajá, es como que querer tener a mi hijo a los 30 años. Usted no se va de la casa, usted es mi hijo. ¡Ey! Ajá, ya tiene tiempo para que alce las alas y vuele. Y así hay mucha gente en las congregaciones que ya tiene momento para poder iniciar, levantar algo. Respáldelo, apóyelo, ayúdele financieramente. Ay, que Dios te bendiga, mi hijo, y que Dios te prospere. Ayúdale, bendiga a alguien para que levante un ministerio. Dele que sean los instrumentos, un par de sillas,
Nosotros cuando iniciamos este ministerio, hubo un hombre de Dios que nos dijo, mira, aquí están para las sillas. Hubo gente que nos dijo, mira, aquí está para que se ayuden con este dinerito. Y ahí el Señor nos fue levantando. Aquí está mi local, le voy a cobrar buen precio. Aquí está tal cosa, yo le ayudo. Así es. Pero cuando hay egoísmo, dice, no, yo voy a tener el control. Así no se hace. ¿Por qué? Porque entonces trate usted de retener a sus hijos a los 40 años a ver qué pasa. No te vas. Y cuídate, que mujer que le llegue se la corre. Novio que tiene la chamaca se lo corre. Se va a terminar yendo desesperado. Se fue desagradecido, se fue. No, se pasó usted de la raya al querer tener controlado, al que ya necesita volar. Exacto. Necesita usted darle alas a sus hijos para que sepan discernir entre el bien y el mal. Darle herramientas, y no solamente hijos naturales, hijos espirituales, para que sepan tomar decisiones correctas. Y por lo demás, encomendarlos al Señor, que sea Él que se encargue de eso. Pero mire qué más dice. Versículo número 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que ellos no tenían la capacidad de darle herencia espiritual a sus hijos, ¿verdad? Y si sus hijos echaban fuera demonios, entonces sus hijos sí están con el diablo. Y le voy a enseñar por qué. ¿Por qué? Porque venían ellos y estaban contra Jesús. Y el Señor dijo una frase: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si los padres estaban contra Cristo, los hijos también. Deje de estarle enseñando a sus hijos espirituales y naturales a estar contra la obra de Dios. ¿Sí? No le hable a ese hombre. Evítese de esa. No. Ore por ellos. Mire lo que sigue diciendo. Porque ¿cómo puede ver 29? No terminé de leer el 28. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, ha llegado ¿qué? A vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué era lo que ellos no querían reconocer? El reino de Dios sobre sus vidas. Y si hay un reino, hay un rey. Y si hay rey, hay que darle honra. Mire qué más dice. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Está hablando de principios espirituales. Muchas veces a los que son siervos de esta casa, muchas veces hay personas que tenemos que orar. No orar, Señor, bendícenlo, Señor, cuídalo, Señor, sóplalo, Señor, peínalo, Señor, acarícialo. No, hay gente que viene endemoniada y tiene cargada de demonios. Y no es que los vamos a odiar, sino que vamos a atar todo demonio que las personas anden cargando. Señor, aquí en este pueblo y en muchos pueblos, mucha gente que tiene prácticas satánicas, demoníacas, que le leen la mano, le leen el pie, brebajes, curanderos, hechicerías, la muerte, cartas, hay muchas cosas, ¿verdad? Que el chamán, que el palo mayombe, todas esas cosas, hermano, que vienen con cosas que son conjuros. A esa gente no le va a orar, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, peínalo, Señor, acarícialo, Señor, sobra. No, Señor, atamos todo hombre fuerte, atamos todo demonio, ¿verdad? No es que se lo va a gritar a la gente, pero uno tiene que estar orando. Señor, atamos toda obra de las tinieblas. Señor, reprendemos toda obra de Satanás. Señor, ata todo lo que a este hombre lo tiene atado, esta mujer lo tiene atado. Y Señor, libéralo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Así, orando en nuestro corazón. No podemos andar como servidores, ¿verdad? Tranquilos, como que nada pasa. Hay ambiente espiritual contra ambiente espiritual. Porque los que somos de la luz vamos a tener ataque a las tinieblas. Y todo el que ataque la luz va a ser de tinieblas. Eso es el punto. Y mire qué más sigue. Y entonces, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué es más peligroso? ¿No estar con él o estar con él y desparramar? Eso es lo peor.
¿verdad? Porque si no está con Él, tiene la esperanza de que se va a volver a Él. Pero el conociéndole al Señor desparrama la gracia. Eso es terrible. Está como la moneda que se perdió en la casa, perdido en la casa de Dios. No sabe cómo adorar, ni quiere, no sabe cómo glorificar a Dios, ni quiere. Eso está peor. Mire lo que dice aquí. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo esas palabras? A los fariseos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están en la casa y están hablando del mover del Espíritu Santo. Evítese de oír predicadores que hablan mal del mover del Espíritu Santo. Salen varios brothers ahí medio raros que se burlan y ponen chistes. Y yo entiendo, algunas cosas se pasan de la raya, pero de tan burladores que se vuelven, pueden en algún momento de verdad burlarse de algo que sí es de Dios. Y yo sé que a veces los predicadores, ¿verdad? No todos somos, ¿verdad?, de la misma madera, ni todos somos buenos portadores del mensaje. Pero por el mensaje va a desacreditar ¿verdad? Por el mensajero va a desacreditar al mensaje. Hay gente que está hablando cosas correctas, pero el mensajero es malo. Pero podemos estar hablando no solo del mensajero, sino también burlándonos del mensaje. Y el mensaje viene de Dios. Cuídese de oír burladores, que se burlan de que aquel oró y que tal cosa, y que aquel dijo y que tal cosa. Evítese. ¿Por qué? Porque tanto usted está oyendo no una falsa doctrina, sino que una levadura que le puede envenenar, y usted se puede hacer partícipe de ellos también. Miren lo que sigue diciendo. Versículo número 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo. Pero le digo algo. Yo conocí un pastor allá en mi país, que él cuenta como cuando su papá era pastor, y dice que él rechazó el evangelio siempre, estudió para doctor, y ya estando ya mayor se metió a tocar música satánica, y cantaba en un grupo de música satánica, y su papá era pastor, y en las músicas que cantaba, él cuenta, yo cantaba contra el Espíritu Santo, decía, y blasfemaba, porque yo sabía que esa era una falta grave, y yo quería atentar contra el Espíritu Santo. Y dice que el papá oraba, el papá es pastor allá, es pastor, y orando por su hijo, hasta que un día el Señor lo tocó y llegó al altar llorando. ¿Sabe qué es ahora? Es pastor. Y dice, me arrepiento de todas las cosas que dijo. Le pregunto algo, ¿fue perdonado? Sí, pero quién sabe, pastor, porque dice que ni en el siglo presente ni en el venidero. Sí, pero el que no recibe ese perdón es aquel que ha gustado la gracia y el favor de Dios. El que ya se movió en la gloria de Dios y ahora blasfema de ella. ¿Cómo va a poder ser restaurado? Dice, difícilmente podrá ser restaurado porque ya pisoteó la sangre de Cristo. ¿Por qué cree que Satanás no es perdonado? Porque la revelación que él tiene de Dios es superior a la que nosotros tenemos. Y por eso no hay forma como él pueda ser restaurado. Y esa es la envidia que tiene. ¿Y a esto por qué sí? ¿Y a ti qué? Yo los quiero perdonar, yo los quiero restaurar, yo los quiero levantar y hacer de ellos criatura nueva y herencia eterna. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Vive para Dios, busca al Señor, guárdate limpio, guárdate sin mancha y sin arruga, porque este es el tiempo donde algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharon lo que no debieron, se metieron doctrinas que no debieron, escucharon cosas, el dinero, la fama, la hipocresía, doctrinas de demonios y tantas cosas. Y este es el tiempo de guardarnos limpios para Dios. El que esté limpio, límpiese más, ¿verdad? Así es que vamos a limpiarnos más. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que pudimos hablar tu palabra, Señor. Te rogamos que sea tu mano poderosa sobre nosotros. Señor, guíanos a toda verdad y toda justicia. Enséñanos a caminar en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y enséñanos a vivir en la comunión de tu Santo Espíritu, en la comunión, Señor, de tu palabra, en la comunión de los hermanos y en la comunión de tu gloria, de tu Santo Espíritu. Llénanos. Y Señor, somos el pábilo.
pero como pábilo no queremos humear, queremos estar encendidos con la llama del Espíritu Santo, Señor, con el aceite del Espíritu Santo, con la llama de Cristo, y que tu gloria descienda sobre nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.